Bien, estamos listos. Hermanos, vamos a iniciar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23. Saludamos desde Cartago, Costa Rica, a todas las personas que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube. Saludándolo, hoy es domingo 23, ¿no? ¿20? ¿Tan rápido? Domingo 20 de abril de este 2025, ¿no? Y bueno, hoy se termina lo que hace 8 días decíamos que arrancaba la Semana Santa, pues hoy se termina. Y bueno, es parte de también. Vamos a estar hablando un poquito de eso también, ahorita que avance el mensaje, ¿no? Pero bueno, voy a invitar a los hermanos a todos a que vayamos directamente a la palabra. Busquen sus Biblias. Segunda de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6. Y mientras la iglesia lo busca, animar ahí en el video también a todas las personas a que tengan una Biblia siempre cerca, ¿no? O sea, acuérdese, bueno, es que ustedes dirán, pastor, ¿y por qué repite tanto eso? Porque yo no, al mejor estilo de Pablo nunca me cansaré de repetirles lo que yo sé que es lo mejor para ustedes, amén. Así es que tenga una Biblia siempre a la mano, consúltela. Hay gente que tiene Biblia y dice, pastor, es que viera que yo veo que la raya, en la subraya, es que una cosa es subrayarla, rayarla, tomar la nota y otra cosa es maltratarla, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes ven estos papelitos azules que están aquí? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a recorrer Biblia hoy, ¿no? O sea, no. Alguien por ahí me decía, pastor, pero ¿por qué lee tantos versículos? Pues porque, ¿para qué son los versículos? Para leerlo, porque la fe viene por el oír, ¿no? Entonces, vamos a consultarlos ahí. Los tengo ahí separados para que a veces se me pierden los libros, pero no le vayan a decir a nadie. Bien, hermanos, 2 Corintios 6:1. ¿Están todos ahí? ¿No estás? ¿Todo bien? Bien, dice la palabra del Señor, hermanos. Dice, así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Señor, que nos da la oportunidad no solamente de leerla, sino que podamos entrar ahorita a meditar en torno a ella, Señor, para que así como ahorita vamos a ser oidores de ella, saliendo de aquí, podamos ser hacedores, buenos hacedores de ella, Señor. Gracias te damos por dejárnosla, Señor, porque por medio de ella podemos conocerte, podemos saber qué anhelas de nosotros, podemos saber qué podemos anhelar de ti, Señor. Podemos recorrer o reconocer las señales de lo que es un camino del justo, tantas cosas que podemos hacer por medio de tu palabra, Señor. Así es que te damos gracias por ella y bendecimos a esta hora a todo lugar donde se predica tu sana palabra, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, les estaba comentando, hermanos, ahorita que hoy es lo que, bueno, en todo este ambiente de Semana Santa se conoce como el Domingo de Resurrección, ¿no? Aunque ahí comienzan a saltar algunos a decir que Jesús no resucitó el domingo, que yo no sé qué, que no murió el viernes, que murió el miércoles, que murió el... Bueno, una cantidad de cosas, ¿ah? Eso es lo que Pablo le decía a Timoteo. Timoteo, no entres en vanas discusiones. Aquí lo importante fue que nació, no en diciembre, pero que nació. Que murió, de pronto no el viernes, de pronto el jueves, bueno, pero murió y resucitó. Eso es lo importante, ¿cierto? Sí. Ya lo demás son vanas discusiones, diría yo. Ahora, el que le gusta investigar la historia y todo eso, pues está bien, pero no son temas salvíficos como tal. Pero bueno, el caso es que estos días que han transcurrido, la gente los usa de muchas formas, ¿no? Y está bien. Lo importante siempre es que esté donde uno esté, pues siempre medite, ¿no? Y mantenga su testimonio y como tal, y no pretenda de pronto en esta semana que le llaman santa, hacer cosas que nunca hace, ¿no? Eso sí sería fatal, ¿no? Bueno, obviamente sabemos que en el argot religioso así es, la gente saca lo más religioso que tiene en esta semana y ya mañana lunes, ¿qué pasa? Se vuelve a archivar, ¿no? Ahorita que veníamos de camino para acá, pues ya uno ve que comienzan a guardar los monumentos, las imágenes. ¿A guardarlas para cuándo?
para dentro de otro año, ¿no? Bueno, pero el caso es que dentro de las cosas que uno generalmente hace en la Semana Santa también, aparte de descansar y meditar, pues es ver películas, ¿no? ¿Cierto que sí? Porque también son películas que las desempolva cada cuánto. Cada año también, ¿no? Cada año es que uno ve que ponen las películas y está bien, hay que aprovechar. Pero por medio de las películas hay gente que no lee Biblia y les voy a contar una anécdota. Yo antes de venir a los caminos del Señor, o sea, yo no era cristiano, a mí me invitaron una vez a una célula cristiana y fue, tal vez por ahí me enganché, ¿no? Porque ver un grupo de varones hablando de la palabra, que por general uno se imagina un grupo de varones hablando de qué, de fútbol, de mujeres, de política, pero ver un grupo de varones hablando de la palabra, pues es algo que impacta, ¿no? O sea, por lo menos al que tiene cierta sensibilidad, ¿no? Bueno, además de que después de las células dan comida también, es algo que impacta también. Pero bueno, el caso es que estaban ahí y yo sin ser cristiano interactuaba con ellos hablando de historias bíblicas. Y me decían, oye, pero tú conoces palabra. Digo, no, yo lo que he visto es que películas. Yo lo que he visto es películas. Porque en Colombia, saludo a la gente de Colombia que nos ve, en Colombia antes, ¿no? Cuando era la televisión buena, cada 8 días pasaban algo que se llamaba Grandes Héroes de la Biblia. Historias bíblicas, buenas. Entonces uno se reunía en familia. Acuérdense en los tiempos aquellos donde la actividad familiar, ¿cuál era? Reunirse en torno a un televisor, ¿cierto así? Entonces, por lo menos uno va aprendiendo de las películas y si hay algo que le muestra las películas, pues una cosa es leer y otra cosa es ver, aunque no todo lo que uno ve en la película está en la Biblia, pero más o menos le da una idea. Uno comienza a ver películas desde el Génesis, los 10 mandamientos, después Jesús de Nazaret, las 6, 7 horas que a veces uno se tira, ¿no? Y uno comienza a ver la gran cantidad de cosas que Dios ha hecho a través de toda la historia, ¿cierto? Desde la creación del mundo hasta nuestros días, todas las cosas que Él ha hecho. O sea, ha liberado pueblos, ha dado victorias, ha dado sustento. Vemos como en la época de Egipto la gente en medio de la esclavitud clamaba a Dios por un libertador y se los mandó, ¿no? ¿A quién? A Moisés. Como en la época del yugo romano la gente volvía otra vez a clamar por un libertador y se los mandó, ¿no? ¿A quién se lo mandó? Al mejor de todos, ¿cierto decir? A Jesús, que por eso es que uno entiende aquella historia o aquella parábola que el Señor contaba de esos viñadores malvados, ¿no? Que mandaban a alguien a cobrar, el dueño y lo mataban y decía, voy a mandar a mi hijo porque seguro lo respetan y me nota que más bien lo mataron más rápido. Pero bueno, el caso es que podemos ver todo eso básicamente por medio de las películas, sería mejor que lo leyera en la palabra obviamente, pero también sabemos y lo hemos compartido de que esa cantidad de señales que vemos que el Señor ha hecho, pues no es que le hayan servido mucho para que el pueblo sea obediente, ¿cierto? No, eso ya lo sabemos. Las señales y los prodigios no han sido una buena estrategia para que el pueblo reconozca y obedezca a Dios, porque el pueblo de Israel, entre más señales vio, más rebelde era. ¿Para quiénes que son las señales y los prodigios? ¿Para quién son? Para los incrédulos, ¿cierto? Para los incrédulos. Las señales y los prodigios eran para que la gente creyera, porque el que cree por fe no necesita ver señales. Todo eso lo sabemos, ¿no? Estoy dándoles recuerden que esto es una plataforma, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, les decía, obviamente, que hoy estamos celebrando Domingo de Resurrección, aunque en el argot, pues, de lo que se celebra la Semana Santa, pues valga la pena recordar un poco ese evento que es clave, importantísimo para nuestro caminar cristiano, ¿no? O sea, yo creo que la mayoría de la gente que dice creer en Dios reconoce todo lo que fue el proceso de la resurrección del Señor, el Calvario, ahora lo cantábamos en una canción y que fue a la cruz y todo, pero realmente la gente valorará lo que significa que el Señor haya resucitado, o sea, hasta qué punto la gente comprende el poder de la resurrección, o sea, ¿me entiendes? ¿Hasta qué punto la gente medita en torno a eso? De que conocen la historia, estoy seguro de que la conocen. ¿Qué significa realmente para el que se dice que es cristiano o el que es seguidor de Cristo? ¿Qué significa en su vida el hecho de que Cristo haya resucitado? ¿Lo sabrá la gente? ¿Lo sabremos nosotros? Cada uno pregúntese, ¿no? Acuérdense que los mensajes de la palabra, ¿para qué son? Para que uno se pese, ¿no? Para que uno sepa quién es realmente, ¿no? Entonces, pero bueno, es algo que vale la pena
meditar, ¿no? El hecho es que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues digna de celebrar, porque no en vano toda nuestra vida cristiana depende de eso, ¿no? De hecho, la misma Biblia dice que si Cristo no hubiera resucitado, pues, ¿para qué estaríamos aquí? O sea, no tiene sentido, vana sería nuestra fe. Amén, hermanos, estamos claros en eso, ¿no? Entonces, a raíz, imagínense, si hoy en día hay gente que ni entiende o dimensiona la importancia de la resurrección, en los tiempos de Jesús, pues era algo que, aunque el Señor lo había anunciado, algunos lo creían, otros no, aún así los que poco creían o los que decían que no creían, les preocupaba que pasara algo en torno a eso, ¿no? Ustedes se acuerdan obviamente que todas las autoridades de ese entonces, o sea, junto con las romanas, hicieron una serie de movimientos para asegurarse de que eso, si era verdad, que no pasara, o por lo menos que tratar de ocultarlo y si era mentira, que no lo disimularan, porque había cierto riesgo o ellos tenían cierta preocupación, por ejemplo, de que los discípulos se robaran el cuerpo y dijeran que Jesús había resucitado. Entonces, para eso, aseguraron la tumba con tremenda piedra, ¿eh? O sea, tremenda piedra, ¿no? Y no contentos con eso, pusieron a los lados de la piedra, ¿qué? Guardas, soldados romanos, para cuidar a un ¿qué? A un muerto, supuestamente, ¿no? Entonces, imagínense todas las previsiones que ellos tomaron y todo eso, porque ellos decían, no, es que estos se van a venir a robar al cuerpo y después van a decir que resucitó y una cantidad de cosas. Algunos después, cuando ya el cuerpo no apareció, decían, no, es que no estaba muerto, estaba desmayado. Bueno, cantidad de cosas que siempre se trataron de hacer para desvirtuar el hecho de que él iba a resucitar tal cual como él lo había dicho. Amén. Todo eso se trató de hacer, al final nada de eso tuvo peso, nada de eso, como diría uno en el argot popular, ninguna de esas estrategias cuajó. ¿Cierto decir? Usando un término que todos conocemos, ¿no? O todos saben qué es cuajar, ¿sí, no? Tomó forma, nada de eso tomó forma, ¿no? Y hay algunos episodios, hermanos, que nos demuestran que inclusive la misma gente de él, que ya sabemos, no es sorpresa para nadie, que la misma gente cercana a Jesús no creían en él, ¿no? Y si no creían en él, pues mucho menos creían en qué, en que iba a resucitar, ¿no? Por ejemplo, dice la palabra, hermanos, en el libro, en el Evangelio de Marcos, y no vamos a ir a buscarlo para que nos rinda el tiempo, que después de que el Señor murió, lo bajaron de la cruz y lo metieron al sepulcro y todo eso, dice que al tercer día, tal cual como estaba, las mujeres iban allá al sepulcro, ¿no? ¿Qué iban a hacer ellas? A embalsamarlo, ¿cierto? Ahora, ¿por qué le iban a embalsamar? A embalsamar no era como a perfumarlo, que, algo así, por aquí yo lo tenía, a ungirlo, esa es la palabra, a ungirlo. Iban a ungirlo porque acuérdense que los cadáveres se ungían con especies aromáticas, ¿no? Por aquello de la descomposición. Ahora, ¿por qué ellas iban a ungir a Jesús? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque ellas creían, ellas le iban a ungir porque ellas sabían o tenían en su mente que él estaba como muerto, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces, ¿por qué no creyeron que el Señor dijo, al tercer día voy a resucitar? ¿Para qué iban a ir a ungir un cuerpo? Si hubieran creído, le han dicho, no, yo ni voy por allá. ¿Por qué? Porque él no está ahí. Pero ellas iban a ungir, iban preocupadas y decían, ahora ¿quién nos irá a mover la piedra? Preocupadas por todas esas cosas y hasta que se les apareció un ángel y les dijo, yo creo que no dice así, ¿no? Pero que el ángel decía, pero ustedes ¿qué hacen aquí? ¿Por qué están buscando qué? ¿Por qué buscan a un vivo entre los muertos? No creyeron, no creían. Amén. ¿Dónde estaban los discípulos? Escondidos. ¿Y qué les había dicho el Señor? Vea, al tercer día los espero en Galilea. Si ellos hubieran creído, ¿dónde deberían estar? En Galilea. Pero no, tuvo que ir las mujeres a decirles, se nos apareció el ángel que resucitó, que dice que los espera allá. Y ellos habían escondidos todavía. ¿Por qué? No creyeron. No creyeron. Amén. ¿Cómo? Eso sí. Y ni siquiera se fueron para allá, se fueron a ver si era verdad o no. De hecho, dice la palabra, hermanos, que eso está en el libro de, a los que les gusta tomar nota, creo que está en Lucas, que después del tercer día también iban dos personas que le llaman, ¿cómo se llamaba la zona donde iban? Emaús. ¿Se acuerdan los dos de Emaús? Iban caminando y el Señor
se puso a caminar a la par de ellos y les preguntaba a ustedes, ¿qué les pasa? ¿Por qué van así como tan achantados? Así no dice la palabra, ¿no? Estoy parafraseando. ¿Por qué van tan achantados, tan tristes, desconsolados, desganados? Y así otra palabra, pero no la voy a decir. ¿Por qué van así? Y te dicen, no, pues, pues parece que usted es el único que no sabe lo que pasa aquí. ¿No ve? Al que decían Jesús de Nazaret, que decían que era el Mesías, que creímos en él. Resulta que nada que ver, murió, hoy es el tercer día y nada de nada. Y seguían ahí, y el Señor al lado de ellos, ¿no? Entonces, al final, ¿qué cosa? No creyeron tampoco. Entonces, así, había mucha gente que no creyó realmente que el Señor iba a resucitar. Ahora, la pregunta del millón no es si ellos creyeron o no creyeron, porque a nosotros hoy en día nos queda muy fácil decir, que yo les pregunté a ustedes o ahí en el video, hermanos, ¿y nosotros sí creemos o no creemos? Sí creemos, amén. Todo el mundo podría decir, claro, pastor. ¿Cómo va a preguntar eso? Claro que sí creemos. Ahora, la pregunta del millón es, ¿lo podemos demostrar? ¿Lo podemos demostrar? Esa es allá donde quiero ir, ¿no? Allá donde quiero ir, si realmente podemos demostrar que Jesús resucitó, ¿no? O sea, básicamente eso, o sea, todos podemos decir, claro, pastor, ahí está escrito y todo ese asunto, sí, hace 2000 años resucitó, es más, sigue vivo, pastor, entre nosotros. Ah, bueno, está bien, qué bueno que usted lo crea, pero ¿lo está demostrando? Porque acuérdense, hermanos, que en aquel tiempo a su grupo de discípulos le tocó lidiar con toda esa gente que no creía para ellos demostrar que efectivamente sí había resucitado. Hoy en día, hermanos, ¿a quién le toca demostrarlo? A la iglesia, a nosotros. Nos toca demostrarlo, hermanos. Ahora, ¿lo está haciendo? Cada uno va pesándose, ¿no? Acuérdense que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, desde el punto de vista histórico y todo eso, está avalada, ¿no? Pues acuérdense que un hecho, ¿cómo se avala un hecho? Hay varias formas. Puede ser por el método científico, puede ser por pruebas, ¿qué? Testimoniales, ¿cierto que sí? Y testigos hubo. De hecho, la palabra lo nombra ahí, de que él se le apareció a los 12 y después se le apareció a Pablo y todo ese asunto, ¿no? O sea, ellos, básicamente hay pruebas. ¿Y la prueba física más contundente cuál es? La tumba vacía, ¿cierto? Que es la señal de la resurrección, la tumba vacía. Está bien, pero si usted hoy en día, alguien que es incrédulo viene y le pregunta, oiga, ¿usted cómo me muestra que Jesús resucitó? La tumba vacía. Bueno, créame que no lo va a convencer. No lo va a convencer. Amén. Hay que ir más allá. Hay que ir más allá. En ese entonces sí, obviamente estaba la tumba vacía, no apareció el cuerpo y básicamente empezó lo que fue la doctrina cristiana que se fundamenta en un Cristo crucificado y resucitado. Amén. Ahí está el fundamento del cristianismo, el fundamento de los apóstoles, hermanos, que por eso es que les decía ahorita que si eso no hubiera pasado, pues sería vana nuestra fe. Realmente estaríamos creyendo en vano, ¿no? Amén, hermanos. Y creer en la resurrección del Señor, como efectivamente todos decimos que creemos, pues es clave, porque dice la palabra, hermanos, que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, y si creemos de verdad que Dios le levantó de los muertos, ¿qué pasa? Seremos salvos. Amén. Entonces es clave creer en la resurrección. Pero bueno, básicamente quería ir allá donde estamos hablando de las pruebas, ¿no? De cómo podemos demostrarlo, ¿no? En ese entonces también a los discípulos, aparte de la tumba vacía y el sudar y todo eso, que son pruebas físicas, pero que difícilmente uno podría convencer a alguien. Hay algo con lo cual uno puede demostrar, hermanos, que realmente Cristo resucitó. ¿Qué creen ustedes que es? ¿O cómo lo harían ustedes, no? Demuéstreme que Cristo resucitó. ¿Cómo lo harían? Por el testimonio, dice Paola. ¿Alguien más? ¿Ah? Por los frutos, que es la parte del testimonio, todo eso, ¿no? Entonces, una buena prueba de que Cristo resucitó es el gran cambio que hubo en los discípulos. Un grupo de iletrados, indoctos, con poca capacidad de oratoria, como después de que el Señor resucitó, ocasionó en ellos un cambio radical, una transformación total, y cómo pasaron de ser un grupo de miedosos, personas timoratas,
a ser grandes precursores, a enfrentarse a las grandes autoridades para defender una causa e incluso morir por ella. Amén. El mismo Pedro que en su vida había hablado, él no sabía sino pelear y hacer preguntas, se jala un discurso donde miles se convierten, ¿no? Y comienza a sanar con su sombra y comienza a ser un grupo de personas reconocidas y perseguidas. Entonces, esa es una prueba inequívoca que nosotros lo conocemos en nuestro caminar cristiano con el proceso de ¿qué? De conversión. Proceso de conversión. Usted, por ejemplo, hoy le entrega su vida al Señor. Usted el lunes dice, ayer le entregué mi vida al Señor. Nadie te va a creer. ¿Hasta qué? Hasta que yo no vea frutos, hasta que yo no vea obras. Como fruto de un proceso de ¿qué? De conversión, de cambio, de transformación. Porque estaremos de acuerdo, los que estamos aquí en el video, que hay mucha gente que le entrega su vida a Cristo un domingo y el lunes sigue siendo el mismo. Y toda la semana sigue haciendo las mismas chuletadas o carnalidades que hacía siempre. Entonces uno diría, ¿qué transformación hubo? ¿A qué se refiere la palabra con que hay poder en la palabra para transformar? ¿Por qué? Porque me acuerdo muy bien cuando cosas que uno ve en las películas, ¿no? Cuando el Señor le decía a los fariseos que hay muchos que dicen sí a las cosas de Dios, pero no hacen su voluntad. ¿Me acuerdan eso, no? Porque las cosas de Dios no es decir sí. Las cosas de Dios es hacerlas. Amén, hermanos. Por eso es que al Señor lo admiraban porque Él decía y hacía. Amén. ¿Estamos claros, no, hermanos? Entonces, obviamente esa sería una prueba inequívoca, ese cambio radical que hubo en los apóstoles y no solamente en ellos, que hubo en Saulo de Tarso, cómo transformó a Saulo de Tarso en Pablo y cómo nos ha transformado a cada uno de nosotros. Ahora, si usted es una persona que le ha entregado su vida al Señor y usted no ha experimentado un cambio en usted, o por lo menos los demás no lo ven, pues déjeme decirle que usted no ha nacido en el Señor, usted no ha nacido de nuevo, usted no le ha entregado su vida al Señor. A lo mejor lo máximo que ha hecho tal vez es hacer una oración de fe, pero usted no ha entrado en un proceso de conversión, en un proceso de transformación. Entonces usted, con su vida, con sus actos, con sus obras, no va a convencer a nadie de que Cristo resucitó. No lo va a convencer a nadie. Más bien, lo que va a hacer es desalentar a más de uno. Y va a ser lo que es una piedra de tropiezo. Amén, hermanos. Entonces, eso es importante. Los mensajes siempre son para eso, para que uno se suba a la balanza y realmente nosotros sepamos quiénes somos, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué somos dentro del cuerpo de Cristo? Si es que hacemos parte del cuerpo de Cristo, porque eso es lo primero que hay que entender, ¿no? Entonces, para que uno pueda, hermano, valorar el sacrificio del Señor en la cruz, acuérdese, estoy haciendo una plataforma porque ni siquiera he ido al tema. Para que uno pueda entender el sacrificio de la cruz, hay que conocerlo, hay que valorarlo como tal, ¿no? Básicamente, acuérdense hace 8 días que estuvimos hablando aquí de que hay que comer de su carne y hay que beber de su sangre, y que eso era lo que el Señor decía básicamente, que aceptáramos sus enseñanzas, su evangelio, su sacrificio en redención de todos los pecados, y que dejáramos que su preciosa sangre nos limpiara de todo pecado, ¿no? Básicamente, acuérdense que el sacrificio del Señor en aras de la salvación fue suficiente. El sacrificio del Señor fue suficiente para salvación de todos. Amén. Pero aunque sea suficiente, solamente será eficiente para quienes, para los que en Él crean. Aunque el sacrificio es para todos, solamente lo van a poder disfrutar o hacer suyo quienes, los que en Él crean. Amén. Porque cuando usted ve, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. 2 personas van a San José, ahí al centro, pasa una prostituta. Las 2 personas están viendo a la misma persona, ¿no? El que no es cristiano, que no tiene una relación con Dios, ¿cómo la ve? Como un instrumento sexual, como algo que se puede usar para satisfacer deseos carnales a cambio de una plata. Así la vería alguien que no es de Dios. Y el que es de Dios, que está viendo a la misma persona, ¿qué la ve? ¿Qué ve ahí? Un potencial templo del Espíritu. Una persona que también ha sido comprada con sangre. Amén. Entonces, el sacrificio fue suficiente para salvación, porque acuérdense que en salvación no hay acepción de personas, pero es eficiente solamente para quienes, para los que decidan creer en Él. Eso es parte de lo que hablamos hace 8 días, ¿no? Pero bueno, hermano, para irme metiendo a donde los quiero llevar, nada más quería hacer un énfasis, un preámbulo en la importancia de lo que es la resurrección, ¿no? Pero bueno, en toda esta Semana Santa, si hay algo que también ve uno, no solo cómo la celebran en diferentes lugares, que uno, acuerda que lo hemos hablado varias veces y quiero hacer un recorrido rápido nada más
para que me lleve a meterme en el tema, que dentro de todo este proceso que vivió el Señor, pues hay varios personajes, ¿se acuerdan, no? De la Semana Santa, ¿no? Eso está, todo eso lo narra obviamente la palabra en el libro de Lucas. En el libro de Lucas está todo, bueno, los 4 evangelios obviamente mencionan de cierta forma lo que fue todo el proceso del Calvario como tal, ¿no? Pero el libro de Lucas, hermanos, en el capítulo 23, dice la palabra que levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces nosotros sabemos, hermanos, y lo hablamos hace 8 días, que una gran muchedumbre fueron los que llevaron a Jesús ante Pilato. Y que probablemente mucha de esa gente era la misma que días atrás lo estaba recibiendo a él con palmas y gloria y hosana y todo. Eso ya lo sabemos, ¿cierto que sí? Ahora, dentro de todo ese proceso hubo personajes, lo voy a parafrasear muy rápido. Un primero de ellos que aparece es Herodes, que dice que Herodes cuando vio a Jesús le dijo, uy, bueno, no dijo uy, dijo, quería conocerte. ¿Por qué? Porque quería verle hacer alguna señal. Sí, porque como lo que sabía de Jesús era que hacía milagros, entonces quería verle hacer alguna señal, ¿no? Pero como Jesús no estaba ahí para hacer señales, entonces al final Herodes se desanimó y se fue, ¿no? Entonces hay mucha gente como Herodes que solo anda buscando ver, ¿qué cosa? Señales. Quiero ver señales. No, me voy de aquí porque aquí no hay, aquí se ha ido una cantidad de gente porque aquí supuestamente no hay señales, ¿no? De las que ellos quieren ver, ¿no? Show, espectáculo. Entonces quería ver señales, ¿no? Después había otro grupo de gente más adelante, que cuando les dijeron a quién escogen, a Jesús o a Barrabás, había una cantidad de gente que decía que Barrabás, Barrabás. Ese es otro personaje, para que cada uno se ubique cuál personaje lo representa más, ¿no? Había uno que se llamaba Simón de Cirene, ¿se acuerdan? Que dice la palabra que venía del campo y vio ese tumulto ahí, y entonces se arrimó ahí, y como vieron, seguro era más alto de todos. Entonces le dijeron, usted venga, cargue esa cruz. Y cargó la cruz sin saber por qué. Y dice, ¿y a mí por qué? Yo no, cárguela. La cargó. ¿Cuánta gente no hay, hermanos, llevando su cristianismo sin saber por qué? O llevando cruces que no saben ni por qué, ni entienden por qué. Amén, hermanos. Había unas mujeres que lloraban por el Señor. Que el Señor les dijo, mujeres de Jerusalén, pero ¿por qué lloran por mí? Lloren por ustedes y por sus hijos. Por mí no, o sea, lloren por esta incredulidad, la cantidad de gente que realmente no aprecia las cosas del Señor. Después habían otros que se burlaban de él, que decían, mira ese, que le dio la vista al ciego y no pudo ni salvarse él. Se burlaban de él. ¿Cuánta gente no hay que se burla de las cosas de Dios? Mucha gente. Ahora, lo peor no es que haya gente que se burle de las cosas de Dios, lo peor es que hay gente que dice que es de Dios, que se sienta en silla de escarnecedores, ¿se acuerdan? A burlarse de las cosas de Dios. Entonces hay gente que se burla de las cosas de Dios. Hay otros que dice la palabra ahí que se daban golpes de ¿qué? De pecho. Se daban golpes de pecho. ¿Cuánta gente no se da golpes de pecho en Semana Santa? Ya mañana se olvida. Golpes de pecho. Acuérdense que los golpes de pecho son ¿qué? Superficiales. Dice la palabra que uno no debería desgarrar la ropa, sino desgarrar ¿qué? El corazón. Amén, hermanos. Pero habían otros que se daban golpes de pecho. Amén. Había uno que bajó a Jesús de la cruz y ofreció su tumba. ¿Cómo se llamaba ese? José de Arimatea, que dice la palabra que era un discípulo, ¿qué? Secreto, oculto del Señor. ¿Cuántos discípulos secretos del Señor no hay? Muchos. ¿Ha visto usted alguno? Espero que no haya sido frente al espejo, ¿no? Espero que no haya sido ahí. Gente que le da miedo dar su... Por eso es que Pablo decía, no se avergüence del evangelio. No se avergüence de decir que es cristiano. Ahora, si usted dice que es cristiano, demuéstrelo, ¿ah? Porque como lo hemos dicho aquí, no hay nada más lindo que decir que uno es cristiano, pero no hay nada más triste que no poder demostrarlo. Eso sí es muy triste. Amén, hermanos. Entonces está José de Arimatea, después estaban los ladrones que crucificaron allá al lado del Señor, ¿se acuerdan? Esos son todos los personajes. Yo no sé si ustedes han visto cuando hacen una entrega de premios, Oscar y todo eso. ¿Han visto o no? Hay muchos personajes ahí, entonces dice, ahora vamos a dar el premio al mejor vestuario. Y entregan uno. Mejor música, mejor guión, mejor. ¿Me entiendes? Entonces hay una cantidad y al final, al otro día cuando uno ve la crítica dice, ¿quién fue el ganador de la noche o de la tarde? ¿Quién fue el ganador? Entonces, en esto que acabamos de ver, ese recorrido de personajes, ¿quién creen ustedes que fue el ganador
de la jornada. Bueno, yo no mencioné a Jesús como de los personajes, porque no les voy cuando les dije los personajes era para ver con cuál ustedes se ubicaban. Entonces no puedo mencionar al Señor porque diría, con el Señor. Ah, bueno, ¿a quiénes han crucificado aquí? A nadie, ¿no? Con los demás sí nos podemos identificar. Pero de los que les mencioné, ¿cuál creen ustedes que fue el ganador de la jornada? ¿Ah? El ladrón. El que menos esperaban. Amén. El ladrón. ¿Por qué? Díganme de todos esos que estaban ahí, fariseos, escribas, saduceos, herodianos, que estaban ahí. Toda esa gente, la crema innata del liderazgo religioso, gobernadores, Pilatos, todos esos. ¿A quién de todos esos le dijo el Señor, hoy estarás conmigo en el paraíso? A ninguno. ¿Solo a quién? A uno de los ladrones que estaba ahí, ¿no? Fue el único, hermanos, el que menos se imaginaba. Ahora, ¿qué hizo? ¿Hizo buenas obras? No, la Biblia dice que era un ¿qué? Un malhechor. ¿Qué es un malhechor? El que hace hechos malos, malhechor, ¿cierto de sí? Hace cosas malas. Por algo lo sentenciaron, ¿cierto de sí? Entonces, ¿habrá hecho algo bueno? No, la Biblia no dice que haya hecho algo bueno. ¿Cómo llegó a él ahí, a la cruz? ¿Cómo estaba ahí? Sin esperanza, obviamente mal vestido, golpeado, encadenado, condenado a muerte. Entonces, ¿qué hizo, hermanos? ¿Qué hizo ese ladrón para ser el ganador de la jornada? ¿Qué hizo? ¿Ah? Reconoció su condición, pero uno diría, era una persona que estaba en el lugar correcto, con la persona correcta. ¿Usted cree que eso fue suficiente? ¿Sí o no? No, ¿por qué? Porque el otro ladrón también estaba en el lugar correcto y con la persona correcta. Pero hay algo que los diferenció a los dos. Hay uno que tomó la decisión correcta. Es más, ¿aprovechó qué? ¿Qué aprovechó? ¿Cómo se llama la prédica de hoy, lo que ve en Facebook? Aprovechó la oportunidad. Tuvo su oportunidad, la oportunidad de su vida, hermanos, y la aprovechó. Porque las oportunidades, ¿para qué son? Para aprovecharlas, ¿cierto que sí? Y si uno no las aprovecha, ¿qué pasa? Otro la aprovechará. Y esa oportunidad ya se le fue a uno. Tal vez le vengan a uno más oportunidades. Pero esa ya se le fue, ¿no? O sea, el hombre tomó la decisión correcta en el momento correcto, aprovechó la oportunidad. Había oído hablar del Señor, sabía de su capacidad, creyó en Él en el último momento y entonces al final fue el ganador de la jornada, ¿no? ¿Cuánta gente, hermanos, cuántas multitudes asisten a iglesias, cuántos líderes? Hay gente que lleva años en todo eso, pero todavía no han garantizado lo que el Señor le garantizó a ese. Y ni siquiera el Señor se lo dijo cuando Él le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El Señor no le dijo, déjame lo pienso, a ver, dame un chance, no me llames. No, de una. ¿Qué? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Amén. Porque las cosas de Dios son así, hermanos. Si usted decide bien, usted tiene una respuesta concreta, ¿no? Pero si usted titubea y titubea, dice la palabra que eso lo convierte a uno en una persona ¿de qué? De doble ánimo. Y las personas de doble ánimo, ¿qué pasa? Son inconstantes en todo lo que hacen, amén. Bueno, el caso es que ese ladrón, obviamente, ese malhechor, otros dicen que era un celote, es la misma vaina, aprovechó su oportunidad, ¿no? La Biblia, hermanos, menciona muchos casos de personajes o pueblos que aprovecharon su oportunidad, como también hay otros que no las aprovecharon, ¿no? Por ejemplo, algunos que sí la aprovecharon, una segunda oportunidad. Por ejemplo, el hijo pródigo. El hijo pródigo vivía con el padre, todos sabemos la historia, se fue, como dirían por allá, hizo su torta, la embarró, se juntó con los que no eran, malgastó todo, cayó bajo, pero al final, ¿qué cosa? Pidió una oportunidad más y se le fue dada y la aprovechó. Por lo menos, ahorita, pastor, ¿y usted cómo sabe que el hijo pródigo no se volvió a ir? Bueno, no sabemos nada del hijo pródigo, lo que nos interesa es que regresó a casa y tuvo una segunda oportunidad. Amén, hermanos. Jonás. Cuando usted lee el capítulo 1 de Jonás, dice, vino palabra de Dios a Jonás y le dijo, ve a Nínive. Y él no quiso ir, ¿recuerda? Y entonces, por eso le pasó lo que en el capítulo 1, capítulo 2, y el pez, y que lo echaron al agua, y que ya no hay qué. Y en el capítulo 3 dice, vino palabra por segunda vez a Jonás.
Y entonces ahí sí que, ahí sí fue. Tuvo su segunda oportunidad. Y a raíz de Jonás, también tuvo su oportunidad, ¿quién? Nínive también tuvo su oportunidad. ¿Y qué hicieron ellos? La aprovecharon. ¿La aprovecharon o no la aprovecharon? Sí, dice la palabra que ellos se arrepintieron, ¿no? El pueblo de Israel, cantidad de oportunidades que Dios le dio, ¿no? Cantidad de oportunidades que le ha dado. ¿Se acuerdan cuando mandaba a Jeremías? Decirle, vea, mediten en sus caminos, escuchen a los atalayas, vayan por esa senda. Y dijeron que no, entonces se fueron a sufrir lo que ellos mismos decidieron sufrir por no aprovechar, ¿qué? Las oportunidades que Dios les daba. Saqueo, ¿se acuerdan de Saqueo? Saqueo, baja de ahí que hoy me voy a quedar en tu casa porque ha llegado a tu casa, ¿qué cosa? La salvación. Saqueo decidió aprovechar la oportunidad, hermano. David tuvo su oportunidad también. Cuando fue confrontado por ¿quién? Por Natán, se arrepintió y hay muchos salmos donde muestran ese desgarrador estado de David, preocupado por perder la presencia de Dios. Aprovechó su oportunidad. Amén, hermanos. Abraham también, recuerda que Abraham se burló de Dios cuando le dijo que, bueno, que ya estaban viejos y también tuvo su oportunidad. La mujer adúltera, ¿acuerdan? Que el Señor le dijo, vete, ¿qué? No peques más, es decir, tienes tu segunda oportunidad, aprovéchala. María Magdalena, también sabemos. Bartimeo el ciego, ¿acuerdan de Bartimeo el ciego? Escuchó hablar de Jesús. ¿Quién está pasando por ahí? Jesús, 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 hijo de David, ten misericordia de mí. Y aprovechó la oportunidad. ¿Qué quieres que te dé? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres? Quiero recobrar la vista de una. Aprovechó la oportunidad. Amén, hermanos. Pero así también hay gente que no la aprovechó. ¿Se acuerdan de Félix y Drusila? Escuchando a Pablo predicar de los beneficios de la cruz y la bondad del evangelio. Y cuando ya escucharon hablar del juicio venidero, se asustaron y dijeron, no, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. No nos llames que nosotros te llamamos. No aprovecharon la oportunidad. El rey Agripa, ¿qué dijo el rey Agripa? Pablo, así como hacen los memes, ¿no? Por poco me persuade de ser cristiano, ¿eh? No aprovechó su oportunidad el rey Agripa. El joven rico no aprovechó su oportunidad. Amén, hermanos. Judas mismo no aprovechó su oportunidad. Estaba con el maestro. Salomón no aprovechó su oportunidad. Toda la sabiduría que le dio el Señor, ¿no? Sodoma y Gomorra no aprovecharon su oportunidad. Ahora sí dirán, pastor, pero Sodoma y Gomorra tuvo su oportunidad. ¿Ustedes se acuerdan cómo se hubiera podido haber salvado? Claro, estamos hablando allá con ellos. ¿Cómo se hubiera podido haber salvado Sodoma y Gomorra? ¿Ah? Si hubiera habido aunque sea un justo ahí. Ahora sí era pastor, ahí no estaba Lot. Es que no contemos a Lot porque Lot ya estaba contado que iba a ser sacado de ahí. Pero acuérdate que Abraham le dijo, Señor, ¿y si hay 50 justos? ¿40? ¿30? ¿20? 10, no, destruye eso. Amén. Por eso era que hace días atrás estábamos hablando, ¿se acuerda que decía que en Sodoma y Gomorra era un ejemplo de aquello que ahí no había ni un justo, no había ni solo uno, nadie que hiciera el bien? Por eso fue destruida. Pero nunca aprovecharon su oportunidad tampoco. Amén, hermanos. El otro ladrón de la cruz tampoco aprovechó su oportunidad. Entonces, hay muchos, hermanos, ustedes pueden ver. Por eso es que la Biblia dice en el Salmo 109:17, dice la palabra, amó la maldición. ¿Qué es amar la maldición? Amar la maldición es amar todas las cosas que nos apartan de Dios. Porque ¿qué es la maldición? El fruto de la ausencia de Dios. Ya, amar la maldición es amar las cosas que a uno lo separan de Dios. Usted dice, amó la maldición, dice la palabra, y esta le sobrevino. ¿Por qué? Cuando uno ama algo y anhela algo y lo quiere para uno, pues eso le viene, tarde que temprano. Amó la maldición y esta le sobrevino, dice la palabra, ¿no? Y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Porque así son las cosas de Dios. Usted no quiere las bendiciones de Dios, ellas se van a apartar de usted. Usted quiere la maldición, usted quiere una vida apartada de Dios, pues le va a venir la maldición. Ahora, lo que pasa es que, ¿sabe qué es lo que dice Dios? Cuando te venga eso que tú tanto temes, no me busques. ¿Cómo dice la palabra? ¿Yo qué? Me burlaré de tu calamidad, ¿no? Ah, bueno. Amén, hermanos. Estamos ahí, ¿no? Entonces, esto de aprovechar las oportunidades es una decisión personal. ¿Estamos de acuerdo, no? No solamente en las cosas de Dios, en las cosas personales, en las cosas familiares, en las relaciones de pareja. La vida es de oportunidades. Aprovéchelas.
No malgaste las oportunidades, no las desprecie, valórelas. Dios es un Dios de oportunidades. Amén. Y ahorita vamos a ver algunos casos bíblicos que nos ilustren esto. Entonces, es una decisión personal, hermano. Dentro y fuera de Dios, aproveche las buenas oportunidades. Eso sí, que sean buenas, ¿no? Porque oportunidades de hacer cosas hay muchas, pero radica en nosotros el poder distinguir cuáles son buenas oportunidades. Y si es en las cosas de Dios, y si vienen de Dios, pues ni se diga, ¿no? Amén, hermanos. Entonces vamos a ver dos ejemplos bíblicos de segundas oportunidades y lo valioso de aprovecharlas. Una de ellas está en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 14. Evangelio de Marcos, capítulo 14. Cuando uno habla de personas que tuvo su segunda oportunidad, ¿de quién se imagina usted así? Si no han ido a Marcos todavía. ¿Quién? Alguien cercano al Señor. Pedro, ¿cierto que sí? Pedro tuvo su segunda oportunidad. De hecho, la historia de Pedro, que varias veces la hemos tocado, voy a tocarla muy rápido solamente porque quiero ilustrar esto de la importancia de valorar y apreciar y de aprovechar las segundas oportunidades. El testimonio de Pedro, hermano, ahorita que pasó la Semana Santa y que Pedro es muy criticado, es muy valioso. Yo cada vez que tengo oportunidad de compartirlo, lo comparto porque a mí me parece muy enriquecedor todas las etapas que pasó Pedro. Desde que andaba con el Señor, su caída y después su levantada. O sea, es de una riqueza tremenda, ¿no? Todos sabemos, todos conocemos a Pedro, ¿amén o no? ¿Por qué conocemos a Pedro? Por la palabra y también porque se menciona mucho de él. De hecho, es el apóstol de los que caminó con el Señor, ¿no? Porque es decir, pastor y Pablo, sí, pero Pablo no caminó con el Señor. Pero de los que caminó con el Señor, Pedro es el más conocido, ¿no? ¿Por qué Pedro es el más conocido? Por su manera de ser, ¿no? Era una persona muy imprudente, de todo un poco, ¿no? O sea, básicamente es de los que tenemos mucha información, sabemos que era un pescador, sabemos que era poco letrado, más bien imprudente, pero aún así, ustedes ven esas características, era de la argolla del Señor, porque era parte de los tres que lo acompañaban a todos lados, ¿se acuerdan? Pedro estuvo presente en muchos eventos, en la transfiguración, caminó sobre el agua, bueno, tantas cosas que él tuvo la oportunidad, recibió la revelación de quién era Jesús. Él fue el único que le dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén, hermano. Entonces, era un apóstol muy inquieto, muy inquieto, ¿no? Y muy inteligente. ¿Por qué era inteligente? Porque hacía preguntas, ya lo he dicho ahorita. Hacía muchas preguntas. El preguntar es de inteligentes. Ahora sí era pastor, pero depende de las preguntas también. Sí, pero bueno, si uno entiende que todas las preguntas generan respuestas y las respuestas generan información, la información genera conocimiento, ¿no? Entonces, por eso es que a uno le dicen a veces, no hay preguntas tontas. Sí hay preguntas tontas, ¿sí, no? Pero bueno, no importa. O sea, aún así, cualquier pregunta genera respuesta, ¿no? Entonces, era una persona que hablaba sin pensar mucho, muy imprudente, muy humilde, pero muy leal. Leal. Dice la palabra que él, dejándolo todo, ¿qué cosa? Decidió seguir al Señor. Y dejándolo todo, ¿qué era? Sus barcos, su vida. O sea, la vida de Pedro, ¿qué era? ¿Qué era, Marquitos? La pesca, ¿cierto que sí? Y entonces para un pescador dejar sus barcos, sus redes, es dejarlo todo. Entonces fue muy leal con el Señor y fue leal inclusive hasta con la forma en la que murió. ¿Cómo murió Pedro? Crucificado, ¿no? Pero él mismo dijo, ¿qué dijo él? No. Si a mí me van a crucificar, crucifíqueme al revés, porque yo no soy digno de ser crucificado igual que mi Señor. Leal hasta en la muerte, ¿no? Amén, hermanos. Ahora, ese es como el retrato lindo de Pedro, ¿no? Y diría, wow, qué personaje, más interesante, qué valiente, qué imprudente, qué sincero, qué leal, qué fiel. Amén. Hasta ahí vamos bien. Pero ¿qué pasó con Pedro? Tuvo sus zafis, como dicen por ahí. Amén. A pesar de eso, tuvo su momento de debilidad y todos conocemos la historia de que negó al Señor. Amén. Y entonces por eso ahora cuando uno ve la historia de Pedro, uno dice, qué bárbaro Pedro, ¿ah? Negar al Señor. Ahora, ¿cuántas veces no lo habremos negado nosotros? Pero la diferencia es que lo de Pedro quedó registrado
en el libro más leído de la historia. Amén. ¿Y cuántas veces no lo habremos podido nosotros negar al Señor y eso ha quedado qué? Tapadito y no nos gusta que nadie sepa. Amén. No nos gusta que nadie sepa. En el caso, por eso es que eso es lo valioso de la palabra, hermanos, que muestra a los siervos de Dios tal cual como ellos eran, con sus virtudes, con sus defectos. Usted puede, ese capítulo de Pedro, ese episodio de Pedro negando al Señor es vergonzoso, amén. ¿Cómo puede decir una persona que no conoce a alguien cuando pasó los mejores 3 años de su vida al lado de esa persona? Fueron a pescar juntos, ¿o no? Una amistad linda, y que y solamente uno podría entender lo difícil que debe haber sido para Pedro haber negado al Señor, después de esos 3 años de haber vivido con él. Y criticamos a Pedro, ¿no? Pero creo que muchas veces lo podríamos haber negado al Señor por cosas menores como tal, ¿no? Como cosas menores, ¿no? Y mucha gente se atreve a criticar a Pedro, pero eso llevó a Pedro ¿a qué? A que él supiera, a que Pedro supiera que él era más débil de lo que él creía. Porque Pedro tenía una autoestima altísima. Y ahorita lo vamos a ver que fue uno de los problemas que él tuvo. Porque esa caída que tuvo Pedro no fue así como que, no, fue de un momento a otro, ¿no? Todo su proceso, como el pecado mismo, ¿no? Nadie peca de un momento a otro. El pecado es un proceso, ¿cierto? Porque primero uno es atraído, seducido, después usted maquina, después usted ejecuta y después, como resultado de la ejecución de ese pecado, ¿la paga cuál es? La muerte, ¿no? Pero es un proceso, es un proceso. La caída de Pedro también fue un proceso que se fue dando hasta que llegó a la negación de él, ¿no? Entonces, por ejemplo, vean, ¿ustedes se acuerdan que cuando a Jesús lo arrestaron, qué hizo Pedro? Sacó una espada y ¿qué pasó? Y le bajó la oreja ¿a quién? ¿Cómo llamaba ese muchacho? Malco, ¿cierto? ¿Malco quién era? ¿Era un siervo de quién? Del sumo sacerdote, ¿no? Entonces, en el lugar donde, después de haberle bajado la oreja al sirviente del sumo sacerdote, lo menos que uno se imaginaría de Pedro es que estuviera en el patio del sumo sacerdote, ¿cierto que no? Estaba en el lugar equivocado. Pedro no debería haber estado ahí. Amén, hermanos. Él no tenía por qué haber estado ahí. Ahora, sí se le abona, obviamente que llegó mucho más allá de lo que los demás llegaron. Pero el caso es que el Señor ya le había advertido a él. El Señor le dijo a Pedro en Juan 13:36, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Amén. Ya el Señor le había dicho que no lo siguiera, que no fuera allá, pero él se fue para allá. Y entonces al final Pedro resultó estando ¿dónde? En el lugar equivocado. Vaya llevando cositas ahí, porque primero, ¿por qué cayó Pedro? Estaba en el lugar, ¿qué cosa? Equivocado. Segundo, ¿por qué cayó él también? Tenía una excesiva confianza en sí mismo, como les dije ahorita, porque cuando el Señor les anunció a ellos la muerte, más atrasito, el Señor les dijo que a él lo iban a matar, ¿cierto? Y que entonces, pero que él iba a resucitar y que las ovejas iban a ser dispersas. Entonces Pedro le dijo, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que hoy antes de que el gallo cante me negarás. Mas él, Pedro, con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Entonces Pedro tenía un exceso de confianza en sí mismo. Amén. El exceso de confianza, hermanos, lo puede llevar a uno ¿a qué? A caer, ¿no? El exceso de confianza lo puede llevar a uno ¿a qué? A bajar la guardia, ¿no? De hecho, eso es lo que lo hace. ¿Acuerdan que una vez hablamos aquí de los boxeadores? Cuando un boxeador está muy confiado, baja la guardia, entonces, ¡pum!, nocaut seguro, ¿no? Entonces, Pedro estaba muy confiado en sí mismo. Por eso dice la palabra, no te confíes en tu propia opinión, sino que hay que ser, ¿qué cosa? Precavido. El que diga que está bien, cuídese más. Amén, hermanos. Bajó la guardia. Otra cosa que le pasó a Pedro también. ¿Se acuerdan cuando el Señor fue a Getsemaní a orar? Que le dijo a ellos, oren, mientras yo voy allá. Después cuando él bajó, los encontró, ¿qué? Dormidos. Entonces Pedro descuidó ese momento de oración, hermanos. Descuidó esa parte y se durmió más bien. Si hay algo que nosotros no podemos descuidar, ¿es qué cosa? Nuestra vida de oración. O sea, la oración es clave. La oración es el oxígeno para el cristiano. Si usted no es una persona de oración, se pierde la relación. Y si no hay relación,
se pierde la provisión. Y se pierde la provisión por falta de una revelación. Todo eso va ahí, ¿no? Hay que tener relación y la relación se mantiene viva por medio de la oración. Pedro descuidó eso, ¿no? Después también, lo que les decía ahorita, ¿no? Agarró la espada y le bajó la oreja al otro. Entonces él quería enfrentarse a los romanos a punta de ¿qué? De espada. No entendió él la naturaleza de la batalla que se estaba librando. No era con espadas. Era algo de ¿qué? Era espiritual el asunto, era de fe, era de conceptos, era de lo que él, a Jesús no lo estaban matando ni porque era un ladrón y todo eso. ¿Por qué lo mataron a él? Por lo que dijo, amén. Por lo que dijo. Pero no es que Jesús decía, se te acusa de haber robado, yo no sé qué, no, nada de eso. Lo que dijo. Entonces era una batalla espiritual, hermanos. ¿Por qué cayó Pedro también? Dice la palabra que él lo seguía al Señor de lejos. Nosotros no podemos seguir al Señor de lejos, hermano. El Señor lo dice muy claro, apartados de mí, ¿qué? No pueden hacer nada. Apartados de mí no pueden hacer nada. Entonces usted no puede seguir al Señor de lejos. Y siempre les pongo el ejemplo del concierto aquel, ¿se acuerdan? ¿Acuerdan de la ilustración del concierto o no? Gracias, ahorita, cáeme bien. No, que por ejemplo, a veces, usted sabe que cuando hacen un concierto, aquí está el artista, ¿cierto? No es que yo sea un artista. Después están los palcos. Después está la gramilla. Después, la otra zona. Después, la palomera. ¿Entonces sí? La palomera ya, pues. Entonces hay mucha gente que le toca la palomera y entra con los binóculos viendo al artista allá y dice, uy, sí, allá está el artista. Y entonces ven al artista aquí, paseándose aquí, dándole la mano a todos los que están ahí en los palcos, ¿cierto? Contacto directo. Ustedes me dirían, ¿por qué esa gente tiene contacto directo con el artista? Porque pagaron el precio, ¿cierto? ¿Sí? Pagaron el precio. Entonces si uno quiere estar cerca del Señor, hay que pagar ¿qué? Hay que pagar el precio. Y decía, pastor, ¿y cuánto vale la boleta? No, no estamos hablando de ese precio. Estamos hablando de otro precio. Estamos hablando de ¿qué? De darle prioridad, darle señorío, darle la importancia, darle la gloria, darle el honor, darle el control de tu vida. Pero estar cerca del Señor no es gratis. Hay que esforzarse. Y dice la palabra que Pedro lo seguía ¿de qué? De lejos, ¿no? ¿Y por qué más cayó Pedro? Dice la palabra que él se había mezclado ¿con quién? Con los enemigos. La gente de los que habían obviamente acusado al Señor. Y Pedro estaba ahí, ¿qué cosa? Calentándose con el enemigo. Si usted suma todas esas cosas, cartón lleno para caer, hermano. No esté en el lugar equivocado. No tenga exceso de confianza en usted. Cuídese. Viva cada día cuidando su integridad, su testimonio, ¿no? Hágalo así. Sea una persona de oración, o sea, entienda que esta es una guerra espiritual que se gana y se pierde aquí en la mente con conceptos, con principios. Siga al Señor de cerca, pague el precio y no se siente con el enemigo, no se caliente. Pedro quería calentarse con el enemigo y al final se estaba incendiando él mismo. Se metió la boca del lobo. Amén, hermanos. Pero eso uno diría, eso le pasó a Pedro. Le puede pasar a usted, me puede pasar a mí, si nos descuidamos. Amén, hermanos. Pero bueno, eso fue lo que le pasó a Pedro. Al final, todos conocemos la historia. Obviamente que el Señor le había dicho que antes de que cantara el gallo, le iba a negar 2 veces, que le dijeron, tú eres de esos. Digo, no, yo no lo conozco, pero si es que yo te vi con él. No. Tú eres, no, es que yo no. Pero si te vistes como él, no. No, yo no, pero si hablas como él, ¿me entienden? O sea, el cristianismo, hermanos, se le tiene que salir a uno por todo lado, ¿no? Tú eres de él, ¿por qué? Eres igualito a él. Amén, hermanos. Entonces, por más que quiso camuflarse, al final se le salió su cristianismo como tal. Pero hay algo tremendo aquí en lo de Pedro, hermanos. Dice la palabra, no todos los evangelios lo nombran, pero Lucas sí, que en el momento en que el gallo cantó y que Pedro ya lo había negado, dice que el Señor miró a Pedro. Y entonces ahí es donde uno puede sentir, si uno se pone en los zapatos de Pedro, sentir esa mirada del Señor, ¿no? Cada vez que usted haga algo en lo cual esté negando al Señor, sienta esa mirada de Él en su vida como la sintió Pedro. Y usted va a sentir el mismo dolor de Pedro. Probablemente algunos lo harán, otros no. Harán lo que hizo Pedro. Pedro en el momento que sintió la mirada del Señor, dice la palabra que él salió apresuradamente ¿y qué? Y lloró amargamente. El llorar amargamente es un sinónimo ¿de qué? De arrepentimiento, y el arrepentimiento también está acompañado ¿de qué?
¿Qué es lo que siente uno cuando se arrepiente? Que es una señal de que uno se ha arrepentido. Vergüenza. Sintió vergüenza, que era lo que yo les decía ahorita. ¿Vergüenza de qué? De haber negado a alguien con quien vivió 3 años increíbles. Amén. Bueno, increíbles no, porque él los vivió. Maravillosos, pues. Vámonos así. Amén, hermanos. Entonces, Pedro dice la palabra que lloró amargamente, hermano. Ahora, ¿qué pasó con Pedro después de ahí? Porque lo que nos interesa es la historia de Pedro, ¿no? La señora la conocemos. Dice, hermanos, dice la palabra. Acuérdense que ¿qué había dejado Pedro para seguir al Señor? La pesca, ¿no? ¿A dónde volvió Pedro después de que se sintió que había traicionado, que ya no era nada? ¿A dónde volvió él? A la pesca otra vez. Dice la palabra que él volvió a la pesca. Eso está en el libro de Juan capítulo 21, ¿no? Juan capítulo 21 habla de eso, de la pesca. Pedro estaba pescando otra vez, o sea, generalmente cuando uno siente que uno mismo se descalifica, porque acuerden que Dios no descalifica a nadie, ¿no? Uno mismo es el que descalifica, ¿no? Entonces Pedro volvió otra vez a lo que hacía antes. ¿Por qué? Porque él pensaba que no era digno de servir al Señor, que realmente no era digno, ¿no? Y entonces en el capítulo 21 de Juan, hermanos, es donde se da el proceso de restauración de Pedro. O sea, Pedro negó al Señor, ¿en qué ambiente? ¿En una qué? ¿Qué estaba haciendo Pedro con el enemigo? Calentándose, estaba en una hoguera, ¿no? El Señor levantó a Pedro en medio de una qué. Había una hoguera, una brasa, dice la palabra ahí, porque estaban cocinando unos peces, ¿no? Porque ellos habían ido a pescar otra vez. Y ahí viene toda la historia que ustedes conocen, creo que ustedes conocen, donde viene el Señor y le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? ¿Me acuerdan? Señor, tú sabes que yo te amo. Apacienta. Bueno, dice ahí, apacienta mis corderos, ¿no? Y le dijo por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, claro, Señor, tú sabes que te amo, pastorea mis ovejas. Y por tercera vez le dijo, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes que te amo. ¿Sabes cuánto? Apacienta mis ovejas. Entonces, ese fue el momento, hermanos, en que Pedro fue vuelto a ser puesto, ¿dónde? En el ministerio. El Señor le estaba encomendando, ¿qué cosa? Su iglesia. Amén, hermanos. Ahí fue donde lo restauró como tal. Ahí fue donde él se dio cuenta de que realmente estaba sintiendo el respaldo del Señor, aunque nunca lo había perdido, porque el Señor ya le había dicho a Pedro, ¿qué le dijo el Señor a Pedro antes, cuando lo conoció? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Yo te voy a hacer pescador de hombres porque yo sé quién eres, pero también sé, ¿qué le dijo? ¿Quién serás? Yo sé quién eres y quién serás. Hermanos, el Señor sabe quiénes somos. Amén. Y también sabe quiénes podemos llegar a ser de la mano de Él. De hecho, el Señor no vino, vean, cuando uno dice, qué mal negocio el Señor venir a morir por una cantidad de gente. El Señor no vino a morir por lo que nosotros éramos, sino por lo que nosotros podemos llegar a ser de la mano de Él. Amén. Que ese fue, obviamente, la mejor apuesta que Él hizo por la humanidad como tal, ¿no? Amén, hermanos. Estamos ahí, ¿no? Entonces, obviamente, le restauró, le volvió a poner en el ministerio. Y ahí hay algo, una lección bien valiosa en el caso de Pedro, hermanos. Fracasar en algo no tiene por qué ser el fin de todo. Amén. Pedro se sentía fracasado. Le había fallado a su maestro, sentía que no valía nada, volvió a lo mismo, pero fue levantado otra vez. Amén. Entonces, el tema de fracasar o de caer no tiene por qué ser el final de las cosas. Porque ¿quién es el que fracasa? El que no se levanta. Amén. En la medida en que usted se caiga y se levante, usted no es un fracasado. Ahora, lo importante aquí es que usted aprenda de sus caídas, ¿no? De eso se trata. Pedro obviamente se levantó más fuerte todavía y de hecho en Primera de Pedro 1:7 él menciona eso. Primera de Pedro 1:7, él lo dice. Él dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces Pedro sabía que su fe había sido ¿qué? Probada, porque la fe es probada, hermano. Usted dice que cree en Dios, va a ser probado. Usted dice que ama al Señor,
va a ser probado. Usted dice que ama a su familia, ese amor va a ser probado. Amén. Todo va a ser probado. Y las pruebas no todas son fáciles, unas son bien complicadas, ¿no? Al final, obviamente, al final de Pedro se hizo realidad lo que el Señor le dijo. Yo sé lo que vas a hacer. ¿Qué cosa, Andrés? ¿Que le iba a hacer a Pedro? Pescador de hombres. ¿Cierto que sí? Al final se dio en la vida de él, ¿no? Entonces, hermanos, vean, sacando esto, que el Señor le dijo a Pedro, yo sé quién eres y sé quién serás. Todo el que ha nacido de nuevo, solamente el que ha nacido de nuevo tiene la capacidad de saber lo que era y lo que es. Porque, digamos, el único que está capacitado para ver lo que nosotros éramos es la nueva criatura, la que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Y esa nueva criatura es la que se va formando para que nosotros podamos llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. La palabra que yo les estoy compartiendo ahorita, ¿quién la está recibiendo? La nueva criatura. Porque la vieja criatura que todavía está en nosotros, porque ahí está y siempre va a estar ahí, pero es una responsabilidad nuestra el tenerla controlada, que no se levante. Ella no quiere nada con Dios, eso nosotros lo sabemos. Amén, hermanos. Entonces, pero solamente la nueva criatura de nosotros es la que está capacitada para saber lo que nosotros podemos llegar a hacer, ¿no? Básicamente. Entonces, cada uno medite si está en ese proceso de ir despojando lo que yo ya sé que era y que no quiero ser. Amén. Si está en ese proceso de ir despojando eso y está en el proceso de ir fortaleciendo lo que usted sabe que puede llegar a ser y que Dios también lo sabe. Amén, hermanos. Cada uno tiene que meditar ahí si está o no está en ese proceso, ¿no? Entonces, básicamente es la misma pregunta que el Señor le hizo a Pedro. Yo te conozco, póngale su nombre, yo te conozco, yo sé quién eras. Pero también sé lo que vas a hacer. Yo lo sé. O por lo menos sé, diría el Señor, lo que tú puedes llegar a hacer. Pero depende de ti también. Parte de mí no hay ningún problema, diría el Señor, ¿no? Amén, hermanos. Por eso es que Él dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará lo mío y os lo hará, ¿qué cosa? Saber. Amén. Entonces, Pedro, ¿qué cosa? Caminó con el Señor, cayó, se descalificó él solo, el Señor lo levantó y todos sabemos la historia y la importancia que tuvo Pedro en el arranque de ¿qué? De la iglesia. Amén, hermanos. Estamos claros ahí, ¿no? Vamos a ir a otro ejemplo más corto, Lucas, capítulo 13. Este es más rápido y más conocido por ustedes. A ver cómo estamos de tiempo. No, hombre, estamos bien de tiempo. Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13, hermanos. Hay una parábola ahí en Lucas 13. ¿Cómo se llama esa parábola? La higuera estéril. Esa ya ustedes la conocen bien. Entonces vamos a ir rápido con ella, porque para lo que nos interesa, básicamente. La higuera estéril, ¿no? Entonces, hermanos, ahí el Señor les está dando una parábola a la gente que está muy ligada a esto. Acuérdense que esta prédica se llama Dios de oportunidades, ¿no? A lo largo de la historia Dios nos ha dado muchas oportunidades. Se la dio a Pedro, como lo acabamos de ver, y Pedro la aprovechó. Y obviamente esa es la idea, ¿no? Entonces, en esta parábola de la higuera estéril, la voy a leer rápidamente y ahorita la comentamos. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera y no la hallo, córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, pues la cortarás después. Entonces ahí, hermano, lo que acabamos de leer, también hay varios personajes que deberíamos nosotros identificar y saber qué somos nosotros dentro de la historia y qué significa cada cosa de las que está ahí, ¿no? Identificar los personajes. Entonces, leímos en el versículo 6 que un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Hermano, ¿qué es lo que uno siembra en una viña? ¿Cómo que va a sembrar vino? ¿Cómo va a sembrar uno vino? Uvas, la vid. ¿Qué siembra uno en una viña?
Yo me imagino a Jorgito sembrando botellas de vino ahí. Uvas, Jorgito. No me confunda, Jorgito. Uvas, vid, ¿no es cierto? Porque de hecho en Israel las viñas o donde se sembraban las vides eran tierras muy fértiles. O sea, usted sembraba vid y eso, ¿cierto que sí? Entonces, mire que hay algo curioso aquí, que este señor teniendo una viña donde uno siembra ¿qué? Vid, decidió sembrar ¿qué cosa? Una higuera. Sembró una higuera, ¿cierto que sí? Ahora, si yo tengo un terreno, cualquiera de nosotros tenemos un terreno que es bueno para dar papa, digámoslo así, y yo decido en una parte del terreno sembrar una mata de plátano ahí, pudiendo usar ese terreno para sembrar papa, ¿qué esperaría yo de esa mata de plátano que sembro ahí? ¿Qué esperaría yo? Pues que dé fruto, ¿no? Porque si no, ¿para qué está eso ahí? Entonces, para que ustedes sepan más o menos. Entonces dice que ese hombre tenía ahí una higuera plantada en esa viña, ¿no? Y el caso es que vino a buscar fruto de ella, ¿cierto? Entonces, importante es eso, saber qué somos nosotros. O sea, básicamente, el dueño de la viña, ¿quién es? Dios. ¿El viñador quién es? Jesús. ¿Nosotros qué somos? La higuera, la higuera. ¿Y la viña qué es? Digamos que el reino de Dios, ¿no? Para que el reino de Dios. Entonces, Dios, que es el dueño de su reino, decidió a nosotros, o no decidió, pues, según la historia, pero obviamente sabemos, obviamente que es una decisión personal, pero nosotros estamos plantados dentro del reino de Dios y digamos que el viñador, el que está ahí intercediendo por nosotros, pues es nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Sí, eso lo tenemos claro. Y entonces dice que vino a buscar fruto de ella. No es un secreto, hermano, para ninguno de nosotros, ni para usted que está en el video, que así como en lo natural uno espera conseguir fruto de lo que uno siembra, pues en lo espiritual déjeme decirle que Dios también espera ¿qué? Fruto de nosotros. De hecho la palabra está llena de principio a fin de las necesidades de dar ¿qué? Fruto. Y no solamente de la necesidad de fruto, sino de la importancia de que demos fruto, porque por ello vamos a ser conocidos. Amén. Entonces dice que vino a buscar fruto de ella. ¿Y qué pasó? No lo halló, ¿cierto? ¿No? No lo halló. Y dice, y entonces le dijo al viñador, el dueño de la viña, le dijo al viñador, ahora, no faltará el que diga, pastor, ¿y cómo Dios que es el de la viña le va a decir a Jesús, no que son el mismo? Estamos recreando la historia, ¿no? Entonces le dice al viñador, mira, hace 3 años que vengo aquí a esta higuera y no encuentro fruto, cortémosla. Entonces, hermanos, cultura general, si esta persona dice que hace 3 años vengo buscando fruto en esa higuera y no la encuentro, ¿cuántos años tenía esa higuera? ¿Ah? 4, 7, 6. ¿Por qué sabe usted que es 6? Porque la pegó, ¿no? Dice, no, porque es el número del anticristo. No, no. 6, ¿saben por qué? Las higueras se demoran 3 años en empezar a dar fruto. Entonces, claro, el primer año que vino a buscar fruto fue en el año ¿qué? Cuarto, ¿cierto? Porque dándole los 3 años, nada de fruto. En el quinto, nada de fruto. En el sexto, no, hace 3 años que vengo buscando. O sea que esa higuera tenía 6 años ya de haber sido sembrada como tal, ¿no? 6 añitos ya y no daba fruto, ¿no? Y ahora, pues, si esa higuera fuera realmente un ser humano, diría, mucho calor. Es que usted no tiene ni idea del calor que hace aquí. Y si no estuviera haciendo calor, diría, mucha sombra. Hay un árbol ahí dando sol. Porque las excusas están dadas, ¿no? Esa higuera no tenía ninguna excusa como nada porque tenía alguien encargado de qué? De velar por ella, estaba en una tierra fértil como tal, no podía decir que no. Acuérdate, todo eso es, llévelo al plano ¿qué? Personal, ¿no? Excusas no hay, hermanos. Es que no, o sea, lo que hemos hablado de la palabra, es que la palabra no se entiende, es que yo no aquí no tengo tiempo, el trabajo, que mis hijos, acabo de comprar una finca. No hay excusas, hermanos. O sea, las condiciones están dadas, las oportunidades de lo que estamos hablando están ¿qué? Puestas. Amén, hermanos. Están puestas, básicamente. Y si venía 3 años viniendo ahí, no podría decir a esa viña que no se le tuvo ¿qué? Paciencia. Se le tuvo paciencia. Amén, hermanos. No podía decir que no se le tuvo paciencia como tal, ¿no? Entonces, ahora piense eso y llévelo a su vida, ¿no? ¿Cuántos años llevará Dios
viniendo a ver si ya hay fruto. Ah, no, no hay, bueno, después vengo. Otra vez. Ah, no, tampoco. ¿Cuántos años llevará esperando fruto? ¿Cuántos? Entonces dice, el dueño de la viña dice, cortémosla porque está ¿qué? Inutilizando una tierra que podría ser usada. Está inutilizando una tierra que podría ser usada. Cortémosla, básicamente, ¿no? Entonces es algo muy parecido a lo que puede pasar en la vida de mucha gente que pasa y pasa el tiempo y no dan frutos. Los frutos no se ven por ningún lado. No está el fruto. Y acuérdense que los frutos son los que nos hacen conocer, ¿no? Amén, hermanos. Y entonces, después viene en el versículo, al final del versículo 7 dice, cortémosla. Y entonces dice, el viñador dice, Señor, pues dejémosla un añito más y déjame que yo cabe alrededor de ella, que la abone, a ver, ¿no? Si da fruto. Y si no da fruto, ¿qué cosa? Pues la cortamos. Mire, en esa parábola tan corta, usted puede ver tres características, tres atributos de Dios ahí claritos, claritos como tal, ¿no? Primero, obviamente, la paciencia de Dios. Dice, ya llevo 3 años viniendo, la paciencia de Dios. No podemos negar que Dios ha sido un Dios, ¿qué cosa? Paciente, paciente, ¿no? Tardo para la ira. No podemos negar eso. Dios ha sido un Dios paciente. Aparte de eso, dice el Señor, obviamente intercediendo por la viña, dice, dejémosla un añito más. No podemos negar que Dios ha sido un Dios de ¿qué? De oportunidades, de misericordia. Amén. Misericordioso. Por eso dice la palabra que el Señor está retardando su venida. No porque no vaya a venir, sino que está haciendo ¿qué cosa? Paciente, misericordioso. Está esperando que la gente, la mayoría de la gente, o lo más que se pueda, procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero que viene, viene. ¿Cierto que sí? Entonces, la paciencia, la misericordia de Dios, pero al final, cuando dice, si no, córtela. El inevitable, ¿qué cosa? Juicio de Dios. Porque, hermanos, ¿estamos de acuerdo o no que Dios es un Dios misericordioso y paciente? Amén. Pero, mire, voy a leerles algo que está en Segunda de Crónicas, pues que les gusta anotar las citas. Esto está en Segunda de Crónicas 36:15. Dice la palabra del Señor. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Mire que esto ¿hace cuánto fue escrito? Y uno lo lee y pareciera que fuera sido ayer. Dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Amén. Hasta ahí vamos bien. Dios paciente y misericordioso. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y entonces ya no hubo ¿qué? Remedio. Ya no hubo remedio. Hermanos, Dios es un Dios paciente. Amén. Dios es un Dios misericordioso. Amén. Pero es un Dios justo también. Y la paciencia tiene límites. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor que Él dio oportunidades. Pero, acuérdense lo que leíamos ahora, ¿no? Si la gente no quiere las bendiciones, pues las bendiciones se van a ir. Tú no quieres la presencia de Dios en tu vida, pues no la vas a tener. Tranquilo, no se preocupe. Eso no es obligatorio. Eso es cuestión de una decisión personal. Entonces, hermanos, vean, el Señor siempre ha hecho énfasis en la importancia de dar frutos. ¿Ustedes se acuerdan de la otra historia que no la voy a leer porque no nos quedamos otra hora aquí? De la higuera que Él maldijo, ¿se acuerdan? Que el Señor ya iba para Jerusalén y vio una higuera, que es que no le iba a decir y se la puede decir. No, así rápidamente. Que vio una higuera que tenía, ¿qué tenía esa higuera? Hojas. ¿Se acuerdan que tenía hojas? Y entonces el Señor, como tenía hojas, fue a buscar debajo de ella a buscando fruto. ¿Y qué pasó? No la encontró. Entonces la maldijo. Porque, cultura general, cuando una higuera da hojas, es porque tiene fruto. Pero eso fue cuando el Señor iba a subir a Jerusalén, que era la Pascua. Y más o menos la Pascua, hermanos, así como en el calendario, la Pascua es como por ahí por los meses de marzo, abril. Por eso es que la Semana Santa es por estos meses, ¿no? Y esa no es época en que las higueras dan fruto, porque las higueras dan fruto por ahí como en agosto, septiembre, octubre. Entonces, alguien podría decir, ¿no fue injusto el Señor haber maldecido esa higuera que no tenía fruto
cuando no era tiempo de dar fruto. Resulta que cuando las higueras dan hojas, con las hojas también dan como unas uvas, ¿no? Que son comestibles, pero esa ni siquiera tenía eso, era pura hoja, pura apariencia, ¿no? Entonces por eso fue que la maldijo. Entonces, el Señor siempre va a ir buscando frutos, por más apariencias que usted dé y aparente ser una persona correcta, ser un siervo de Dios, ser un matrimonio perfecto, ser lo que sea, hojas, ¿no? Al final lo que va a ir a buscar de usted, ¿qué cosa es? Frutos, frutos, porque los frutos no se imitan. Las hojas usted las puede imitar y de lejos te pueden ver y decir, oye, mira, esa persona qué bien vive, qué feliz es esa mujer con ese hombre o cosas de esas, ¿no? De lejos vemos las hojas, de cerca ¿qué vemos? Los frutos, de cerca. Tal vez muchos no podamos llegar a la intimidad del hogar de ustedes, o de cómo viven o cómo se desarrollan. No podemos llegar ahí, pero el Señor sí. Amén. ¿Y saben quién más también puede llegar? ¿Quién más puede llegar? Bueno, nosotros mismos, pero ¿quién más? ¿Quién más? Satanás y sus demonios también pueden llegar ahí. Recuerden que alrededor de nosotros, quién sabe, bueno, es decir, pastor, ¿usted cree que por aquí por aquí andarán demonios? Pues yo no sé, no me interesa saberlo tampoco, pero puede ser, de todo hay, ¿entienden? Entonces, ellos saben realmente lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, siempre el Señor ha hecho énfasis en que nosotros demos buen fruto. Porque, hermanos, vean, estamos de acuerdo que no dar fruto no es bueno, ¿cierto? Es algo malo, digámoslo así. Pero ¿qué es más malo que no dar fruto? ¿Ah? Aparentar, eso. ¿Qué? Dar mal fruto. O sea, no dar fruto es malo, amén. Pero más malo que no dar fruto es dar mal fruto. Pero bueno, a la larga, cualquiera de las dos tienen la misma consecuencia. No dar fruto o dar fruto malo tienen la misma consecuencia. Que es amar, ¿qué cosa? La maldición, la ausencia de Dios, el respaldo de Dios que hablábamos en estos días, ¿no? El estar apartado de Dios. Amén, hermanos. Por eso es que la palabra dice, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué pasa? Cortado y echado al fuego. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. El reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que, ¿qué cosa? Que produzca frutos de él. Amén, hermanos. Bueno, ahora sí vamos a ir a lo que leímos. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 1. Leímos ahora, hermanos. No se asusten, nada, creen que la prédica apenas va a empezar. Sino que quiero terminar como empecé. Empezamos leyendo 2 de Corintios 6.1. Vamos a terminar en 2 de Corintios 6.1, lo que leímos. Dice la palabra, hermano, lo que Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto. Acuérdense que Pablo escribió 2 cartas a la iglesia de Corinto. La primera, obviamente, haciendo énfasis en todos los problemas que habían en la iglesia, que ya los hemos hablado aquí muchas veces. Era una iglesia que tenía cantidad de problemas. Y en la segunda de Corintios, también cartas de preocupación, pero muy ya enfocados a lo que se estaba queriendo meter dentro de la iglesia, ¿no? Como sacar a la gente, ¿no? Entonces Pablo le dice a la iglesia, porque si ustedes ven, él viene en 2 de Corintios, ya hay una preocupación más de él como de defender su ministerio, porque se están metiendo corrientes ahí para descalificarlo a él. Y entonces él comienza a hablar de su ministerio y todo eso. Pero en 2 de Corintios 6 que leímos dice, así pues, nosotros, o sea, está hablando de él, ¿no? De él y de quién más. ¿Ah? Es la Jorito. Porque acuérdense que 2 de Corintios dice Pablo, apóstol de Jesucristo, y el hermano Timoteo, ellos son los que están escribiendo la carta. Entonces dice Pablo, así pues nosotros, él y Timoteo, como colaboradores suyos. Recuerde que es la segunda vez que él menciona eso de que nosotros somos colaboradores de Dios, ¿no? Porque más atrás, cuando le dijeron, es que yo soy de Apolo, Cefas, dijo, no, aquí todos somos de Cristo, porque ¿quién es Apolo y quién es Cefas? Si uno es el que riega y otro el crecimiento lo da Dios, nosotros no somos solamente, ¿qué cosa? Colaboradores de Dios. Entonces vuelve otra vez aquí, dice, así pues nosotros como colaboradores suyos, es decir, de Dios, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, que es la misma exhortación que yo quisiera hacerles tomando esas palabras de Pablo, hermano. No tomemos en vano, hermanos, la gracia de Dios. ¿A qué se refiere Pablo ahí con la gracia de Dios?
Pero pensemos qué es la gracia. Recibir lo que uno no merece. ¿Cierto que sí? Porque la misericordia es no recibir lo que uno merece. La gracia es recibir lo que uno no merece. ¿Qué recibimos nosotros que no merecemos? La salvación, el sacrificio del Señor. Eso no lo merecíamos. Por eso es que cuando celebramos la cena y decíamos, bueno, Dios, siempre fiel, ¿de acuerdan? Y aún sin merecerlo, su sangre derramó por mí. ¿De acuerdan que lo cantamos? Cada mes. Entonces, no recibamos en vano la gracia de Dios, hermanos. Es algo tan preciado, es algo que costó un precio tan caro. O sea, no lo reciban en vano, es decir, no lo reciban como si fuera algo que no importara. Aprécienlo, valórenlo. Fue un sacrificio duro, fue un precio alto y fue una prueba de amor tremenda. Entonces, no reciban en vano la gracia de Dios, no la reciban en vano. Dice, porque dice él, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Y hace énfasis a Isaías 49:8, cuando el Señor siempre ha oído el clamor de su pueblo. Acuerda cuando empecé que en épocas de Egipto querían un libertador, se los mandó. En épocas de los romanos querían un salvador, se los mandó. En tiempo aceptable te he oído. Y el día de la salvación, ¿qué cosa dice él? Te he socorrido. Dice él, he aquí, hermanos, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de ¿qué? De la salvación. ¿Cuándo es el día de la salvación? Ahora, ya. No aplace eso, hermano. Recuerda que las oportunidades, ¿por qué quería terminar con eso? Porque estamos hablando de que Dios es un Dios de ¿qué? De oportunidades. Y Dios, hermano, no hace acepción de personas para salvación. Lo único que Él espera es que la gente proceda ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero ese es el tiempo aceptable. El tiempo de Dios es ya. El día de la salvación es ya. Es ahora. Amén, hermanos. Acuérdense que hay una frase que nosotros hemos repetido mucho que dice que habrá un tiempo en el que ¿qué? En el que ya no va a haber tiempo. Hay un tiempo en el que ya no va a haber tiempo. Entonces aprovechen el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Aprovéchelos. Ya hace 8 días hablamos de la muerte y todo lo que pasó hay gente que nunca se imaginó que iba a morir ahí en eso que pasó allá en República Dominicana y murieron. ¿Quién de los que estaban ahí se imaginaban que iban a morir? Nadie. Y todo el mundo señala, ¿no? Ah, pero es que estaban en una discoteca. Bueno, hay gente que se ha muerto en iglesias. Cristianos siervos, de seguro conoce gente que camina bien y se ha muerto en un accidente, lo atropellan. Amén, hermanos. Entonces el tiempo aceptable es ahora, o sea, no dilate el asunto, aproveche las oportunidades que Dios le da, porque dice la palabra, y termino con este versículo, Lucas 24:44, dice, por tanto, también vosotros, hermanos, estad, ¿qué cosa? Preparados. Está diciendo Pablo a la iglesia, no, está diciendo obviamente nuestro Señor Jesucristo, porque es el Evangelio de Lucas. Dice que estemos, ¿qué cosa? Preparados. Nadie puede decir, hermano, como aquella viña que estaba ahí, que decía, déjeme que yo la prepare un añito más, y si no, pues la cortamos, ¿no? Nadie puede alegar que no ha estado o que no tiene las herramientas para estar lo suficientemente preparado. ¿Qué es lo que nos prepara a nosotros? Dice que la palabra es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para redarguirnos, exhortarnos, para que todo hijo de Dios, toda persona, hombre, mujer de Dios, esté enteramente ¿qué? Preparado. ¿Para qué? Para buenas obras. Entonces nadie podría alegar que no está lo suficientemente preparado, porque aquí está la palabra, hermanos. Ahora, que usted no la lea, no se meta aquí, es otra cosa. Pero todos podemos estar. Estad vosotros preparados, dice, porque el Hijo del Hombre, ¿qué cosa? Vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Hermano, vean. Esto es muy sencillo el asunto. Se tranquilizan cuando cierra la Biblia, ¿no? El tema, hermanos, es la oportunidad está ahí sobre la mesa. La mesa del Señor está servida para que aquellos a los que Él ha llamado, ha invitado, puedan venir a Él. Nosotros sabemos por aquella parábola que conocemos
que el Señor ilustró eso, decía, aunque la mesa estaba preparada y a los que Él invitó no quisieron venir, pero no quiere decir que la mesa se va a echar a perder. Todo está preparado. El que no quiera atender la invitación, el que no quiera aceptarla, tranquilo, no importa, porque habrán otros que sí estén hambrientos y sedientos de venir acá, venir al Señor. Es una decisión personal como tal. Es una decisión personal. Cada uno tiene la decisión, en sus manos la decisión de cómo quiere vivir. Si usted quiere vivir una vida de qué, a lo que este sistema nos manda, ¿no? De engaños, de traiciones, de mentiras, de maldades. Si eso es lo que usted quiere. Usted puede darse la oportunidad de saber que hay otro estilo de vida de la mano del Señor, pero para eso usted tiene primero que tomar la firme decisión de entregarle su vida a Él y después entrar en un proceso de renovación, de despojarse y renovar su mente. Es una decisión personal. Eso es lo que nosotros conocemos como el nuevo nacimiento. El que no nace de nuevo no puede ver las cosas de Dios, no puede ver el reino de Dios. Por eso la gente que no ha nacido de nuevo, todas las cosas que tienen que ver con Dios le parece que son loqueras, tonteras, ¿no? Por eso le decían a Pablo, le decía, o sea, eso te volvió loco, te está volviendo loco esto. Y él decía, no, yo no estoy loco, yo estoy hablando la verdad. Lo que pasa es que la locura, obviamente, las cosas que no tienen sentido para el que no las sabe, pues a uno entiende, ¿no? Pero hermano, ese es el asunto, aproveche las oportunidades que Dios le da, no menosprecie, no tome en vano las cosas de Dios, arrepiéntase, entréguele su vida al Señor. Él ya hizo su sacrificio, ya hizo su parte, la mesa está servida, pero ya le corresponde a cada uno de nosotros, a usted, si es que no lo ha hecho, que atienda la invitación y que decida entregarle su vida. Amén, hermanos, ¿estamos? Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por esa linda oportunidad que hemos tenido de hacer ese recorrido, Señor, no solamente de recordar la importancia de la obra tuya en la cruz, tu muerte, tu resurrección, Señor, pero también entender esa posibilidad que nos das, esa oportunidad que siempre nos das de una manera paciente, misericordiosa, de que la gente pueda proceder al arrepentimiento, de que pueda echar mano de ese sacrificio que tú ya hiciste en la cruz, Señor. De esa sangre que tú has derramado para limpiar pecados, que la gente lo pueda meditar, la gente lo pueda valorar y que la gente pueda proceder a ese arrepentimiento, Señor. Gracias te damos por haber revisado un poquito lo que es la historia de Pedro, lo que él pasó y cómo nos identificamos con él, Señor. De estar firmes, de haber tenido esa caída, de haberse podido levantar otra vez y en tus manos ser lo que tú sabes que nosotros podemos llegar a ser, Señor. O esa historia de la viña, Señor, en la cual nosotros entendamos que podemos estar inutilizando una tierra que puede ser aprovechada por otras personas, pero que no queremos que otros la aprovechen, queremos aprovecharla nosotros mismos, Señor, con nuestras decisiones, con nuestros propios frutos. Gracias te damos, Señor. Y si hubiera alguna persona hoy aquí, en este lugar o ahí en el video, que usted entendió hoy entendió usted de que ha dejado pasar oportunidades y las oportunidades van y van y no atiendes el clamor del Señor y te confías en que estás muy joven para eso, o en que te confías en que ya estás muy viejo para eso, o que te confías de tu propia prudencia, de tu propia sabiduría. Entiéndalo. Esto no es una cuestión de confiarnos en lo que nosotros podamos llegar a hacer. Esta es una cuestión de que el único que nos puede salvar es Jesucristo. Es el único. No hay más, no hay otro camino. Así es que no desaproveche las oportunidades, no deje que pasen. Busque al Señor ahora que puede ser hallado, porque habrá un tiempo en el que lo querrás buscar y ya no lo hallarás. Si ese es el caso suyo, ahí donde está, dígale: Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Y hoy me ha quedado claro de que necesito entregarte mi vida a ti, Señor. De que necesito que me limpies de todos mis pecados, Señor. Necesito que me restaures, Señor. Necesito que por medio de tu palabra yo pueda empezar ese proceso de ser lo que tú quieres que yo sea. Por eso hoy, arrepentida como nunca antes, clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, porque quiero conocerte, Señor. Y yo sé que cuando te conozca te voy a amar, te voy a servir, voy a ser un adorador y
Y lo mejor de todo, Señor, voy a poder ser un digno representante tuyo y los demás podrán ver en mí un testimonio vivo de que hay poder en ti para cambiar vidas, Señor. Bendigo el momento que decidí venir a este lugar porque vine sin ti, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle. Siempre lo felicitamos porque no es una decisión fácil, ¿no? Pero tampoco es la más difícil. O sea, ahorita lo que le queda es la decisión más difícil, que es la de mantenerse, perseverar, de querer crecer en el conocimiento de la palabra y que usted pueda mantenerse firme, con fundamento firme, ¿no? Que usted pueda construir sobre tierra firme, sobre la roca, y no haya construido sobre arena, donde cualquier corriente marina te derrumbe, ¿no? Y si en algo le podemos ayudar en eso, la Iglesia Cristiana Efesios 4:23, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Nos reunimos aquí todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. 8772-5957, mi número, Pastor Eber Molina, si en algo le podemos colaborar. Y recuerde que todos los domingos, a partir de las 8 de la noche, en la 105.9 de la FM, en Radio Urbano, ahí está el programa Sinceridad. Usted se puede meter por la radio normal si está en Costa Rica, 105.9 FM, o se puede meter en urbano106.com. Si está fuera del país, por la página web, ahí puede chatear inclusive con nosotros. Que el Señor los bendiga. Un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.